El tema de hoy, implicaciones legales en la praxis profesional, evidencias de la transición. ¿Sí? Permítanme compartirles una pantallita. El tema de hoy, como podrán ver, está a cargo de la doctora Guadalupe Pérez Hernández. Ella es consultora y auditora de calidad en salud. Bienvenida, doctora. El seminario de hoy, abril 2, nos va a invitar a reflexionar en que los profesionales de enfermería debemos conocer el marco legal que regula la profesión, como también conocer algunos casos especiales y los más frecuentes, tal vez, ¿verdad?, que vivimos y que amablemente la doctora Guadalupe nos va a invitar a reflexionar en estos casos. Este tema a cargo de la profesora y doctora, nuestra profesora experta, doctora Guadalupe Pérez Hernández. La doctora es licenciada en enfermería, la vemos, la podemos ver, y en Derecho por la UAN, ¿sí? Es enfermera especialista en salud pública por la ENEO UNAM, cuenta con maestría en planeación y administración de los servicios de salud pública por la ACAI y también maestría en calidad total, maestría en auditoría en salud. Es doctora en alta dirección y en gestión en instituciones educativas innovadoras. Está certificada como docente. Es consultora y auditora en calidad en salud y verificación sanitaria. Catedrática en salud y en carreras afines. Directora de investigación por evidencia en auditorías de calidad en salud. Actualmente labora en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del IMSS con certificado de calidad y reconocimiento de idoneidad en enfermería, con una gran trayectoria profesional como conferencista nacional e internacional. Es colaboradora del modelo de atención de enfermería para primer nivel de atención, evaluadora del CEIFROS, que es el Comité Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud, jefe de enfermeras y coordinadora de enseñanza en investigación de calidad en la jurisdicción Ecatepec y presidente de la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud. Un amplio, muy amplio currículum con una gran expertise y sobre todo con una calidad humana que invita, ¿verdad?, a reflexionar siempre en nuestro quehacer profesional. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Le Gracias, damos, gracias por la invitación. así es, y pues adelante, le cedemos el micrófono, el público le espera. Muchas gracias. Por favor, me avisan si ven la presentación. Claro, no se ve todavía. Ahora sí, ¿Ya? Ok. Y si sí, me escuchan, ¿verdad? Bueno, perfectamente, se está grabando. Sí, sí, sí tenemos autorización, ¿verdad?, para editar y por subirlo. supuesto. Claro que sí. Muchas Saben que sí. gracias. Muchas. Bueno, pues primero agradecer la invitación que en este momento me hicieron y poder cumplir las expectativas. Yo sé que son fuertes, pero sin embargo vamos a hacerlo. Obviamente con todo el fondo de recuperación para lo que es el dilema ético, ¿no?, que tenemos y el respeto a cada una de las evidencias que vamos a presentar, de alguna manera por la temática, ¿no?, que tenemos. Y pues antes que otra cosa, felicitarlos, Bruno, muchas gracias por las atenciones, gracias a todo el grupo y comité organizador de San Luis Potosí, un excelente, muy buen evento, de alto impacto, yo diría, en este momento, ¿verdad?, que estamos en la transición, precisamente en la transición. Bueno, pues un agradecimiento grande por esta invitación y ahora platiquemos un poquito acerca de lo que son esas implicaciones legales que tiene nuestra praxis profesional y algunas evidencias que se han encontrado durante este proceso de transición. Son muchísimas, o sea, tuve que seleccionar algunas que no agredieran mucho desde el punto de vista tanto visual como espacial y características propias de las evidencias, ¿no?, que se van a presentar. Algunas que posiblemente ustedes las tengan muy presentes precisamente por el lugar donde se desempeñan y otras más que posiblemente les causen un poquito de rudeza visual. Pero bueno, vámonos sobre lo mismo, ¿no?
Primero que nada, el agradecimiento a la federación y en segundo lugar, el objetivo que yo pretendo a la velocidad que nos vamos en este momento, pues únicamente compartir con ustedes algunos hallazgos de esa praxis profesional, obviamente aterrizando en cada una de las desviaciones, iré presentando algún hallazgo y obviamente desde el punto de vista legal, en qué situación se está cayendo de desviación. Todo esto vinculado, obviamente, a lo que estamos viviendo en el proceso de la transición. Por lo tanto, revisaremos algunos apartados importantes, ¿sí? Como son precisamente las generalidades de la transición, algunos detalles, no me voy a profundizar en la misma, debido a que yo considero que ya a partir de tantas sesiones que han recibido, yo creo que ya están un poquito involucrados ustedes en lo que es este proceso. Sin embargo, si hay alguna duda, con todo gusto. Obviamente vamos a checar algo de las implicaciones cuando ya es evidente una mala praxis, que eso es en el momento que se están haciendo las visitas, aunque estamos checando la primera parte en este momento de lo que es el MUEC. De todos modos, se hicieron análisis y diagnósticos y todo lo que se encontró. Entonces, vamos a ver, para que ustedes tengan presentes ese tipo de desviaciones que pues yo no considero que sean propias ahorita del evento de transición. Esto ya existía. Lo que pasa es que pues era difícilmente descubierto o ya estábamos acostumbrados a vivir con las desviaciones. Pero bueno, vamos a ver en qué momento se implica, qué es eso de implicarse, ¿no? Algunos hallazgos que presentan esos profesionales o algunos pseudoprofesionales que se han descubierto que realmente no lo son. Y algunas sanciones, no voy a profundizar mucho en las sanciones, puesto que cada una de las sanciones se aplica a cada caso y cada caso es totalmente diferente. Las circunstancias de cada caso ameritan un peritaje como para poder determinar el tipo de sanción. Sin embargo, les voy a presentar algunas frecuentes con las que ustedes están más familiarizados. Parto de esta premisa. Obvio es que en este momento todo profesional debe conocer, pero no solamente conocer, sino también comprender cuál es y qué ordena ese marco legal que tenemos en México y veamos, como se vio precisamente en San Luis Potosí con otros países, México es uno de los que más es rico, ¿no? En el apartado legal que nos norma, nos rige, en cada uno de los elementos del ejercicio profesional. Y obviamente tenemos la obligación como profesionales de conocerlos. ¿Para qué? Para que no caigamos en sesgos por desconocimiento o impericia. Por lo tanto, es una de las premisas que van a regir en este momento la presentación, tomando en cuenta que los profesionales de la salud estamos obligados a conocer quién nos regula, tanto en la práctica como en el ejercicio de enfermería, dado que estos dos conceptos son totalmente diferentes. Y parto de lo siguiente. ¿Realmente el conocimiento es poder? ¿O podemos ejercer un conocimiento cuando realmente pues podemos determinar cómo se rige el conocimiento y cómo lo ejecuto? Por eso este razonamiento, ¿no? Dice, no es lo que realmente conocemos, es lo que hacemos con lo que decimos que conocemos. En pocas palabras, no es lo mismo tener una cofia con muchas rayitas a ejercer esas rayitas con las competencias necesarias y sobre todo tener el documento que garantice que esas rayas son auténticas en mi hacer. O sea, el reto es muy grande. Esto nos habla de los aspectos éticos que tenemos como profesionales y que no se nos deben de olvidar en ninguno de los momentos, porque eso es lo que ahorita estamos detectando, que estamos dejando a un margen, así como que nos estamos relegando. Es un acto normal desde el punto de vista psicológico, es una evasión. Pero bueno, partamos de lo que es esta transición del sistema de salud y nos iremos muy rápido en este apartado. Repito, ustedes lo están viviendo, creo que ya lo conocen. Sin embargo, me parece interesante que nuevamente recordemos este ciclo, ¿no? Porque lo estamos viviendo, lo estamos observando nosotros como auditores. Obviamente se nos anuncia que viene esta transición, que no sabíamos ni por dónde, ni nada, ¿verdad? Y de repente, pues el paso número uno dice que es el miedo. Si el miedo a algo desconocido, a un nuevo patrón que nos anuncia, que nos dicen que es nuevo, pero se llama IMSS, y de repente nos empiezan a decir todo lo que nos van a pedir y por dónde vamos a transicionar y que si voy a perder derechos, etcétera. Y me doy cuenta de exactamente quién soy yo, cuánto es lo que pesa mi academia, cómo está mi perfil, si cobro o no las funciones, y en ese momento yo tengo pasos a seguir, ¿no? Puede ser que caiga yo en frustración y que me dé cuenta de que no he podido salir adelante como yo quería, que tenga yo un grado de insatisfacción porque ya veo a mis compañeros que algunos sí ejercieron todo lo que tienen como para poder crecer profesionalmente, están bien situados, pero también puede ser que yo surja hacia buscar apoyo
y me una, así como lo dijeron al inicio, ¿no? Buscar una asociación, un colegio que me guíe, que me apoye para poder buscar un equilibrio práctico, que accione yo para poder generar un enfrentamiento positivo a esta transición, cambiar, desaprender, yo le llamaría, ¿no? Desaprender para volver a aprender nuevamente y ese aprendizaje me lleve a cambiar los hábitos tradicionales que yo tenía y ahora comprender que definitivamente el cambio, esta transición viene a generar impactos en todo lo que es el proceso operativo de nuestro sistema de salud. Independientemente de lo que ahorita se comente que hay o no infraestructura, que se tiene o no se tiene con qué trabajar. El impacto se dirige al factor humano que en este momento pues ya se determina como lo que es la infraestructura blanda, hasta llegar a buscar un equilibrio. Pues todo este rollo parte de lo siguiente. Hay que aprender a analizar las etapas de la transición. Esta transición no fue instantánea, obviamente que no. Fue totalmente pensada, no es también de este sexenio. Se retomaron elementos propios para poderlos ajustar y determinar cómo se iba a hacer. Por esa razón, ustedes vieron al inicio del sexenio la aparición de algo que era el INSABI, ¿sí? Que recibió precisamente a todo lo que era la carga del Seguro Popular. Lo recibe el INSABI y luego de repente, bueno, obviamente, aquellos que desconocían este proceso de transición argumentaron miles de cosas, pero no, el INSABI tenía la función de recepción y control, mientras se acababa de complementar, instalar para consolidar lo que era el IMSS Bienestar. Por lo tanto, todo estaba, como decimos, fríamente calculado. Por lo tanto, esta transición del sistema de salud, que es precisamente ese recuadro que ustedes ven en el ángulo superior izquierdo, y que yo quiero que lo vean fijamente, porque cuando se les pregunta a ustedes en la operación en qué consiste el Sistema Nacional de Salud, nos dan 1000 versiones, menos este, que es ese simple cuadrito en donde se tiene elementos que ustedes deben de considerar y que deben de conocer como trabajadores de la salud. Y la pregunta básica que se les hace es, ¿de quién dependen todas las instituciones, inclusive el IMSS Bienestar? Pues nada más ni nada menos que de la Secretaría de Salud, y ahí lo dice. Él lleva la rectoría y regulación del sector. Por lo tanto, estos elementos mínimos indispensables que debemos de conocer en el apartado normativo es de verdad algo, la ruta más fácil para poder hacer un interrogatorio simple de lo que es una imagen como la que están viendo. Por eso nosotros siempre hacemos énfasis en nuestras presentaciones para partir de esta imagen, hablándoles de ese impacto que tiene la transición del sistema de salud, que no se da por darse, sino que está todo fríamente calculado. Obviamente, estos impactos de la transición van directamente a la infraestructura dura, pero también a la infraestructura blanda. Estamos hablando de todo lo que es el factor humano. Obvio es que el conocer la complejidad que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud es el que no nos permite tener muy claro qué diferencia hay entre un IMSS ordinario y un IMSS Bienestar. Por eso se los puse así con esta cancelación de todos los demás recuadros. El respeto total al IMSS ordinario, al ISSSTE, a la SEDENA, a la Marina, etcétera, como ustedes lo ven en ese apartado. Y que desde aquí fijemos nuestra vista en algo que dice IMSS Bienestar, que es la primera columna que ustedes ven ahí y que la tengo yo bloqueada con una imagen en azul marino. ¿Por qué? Porque precisamente el IMSS Bienestar, aunque tenga el logo del IMSS ordinario, es un patrón totalmente nuevo, diferente, que obedece precisamente al decreto con el cual fue ordenado. ¿Ok? Y bueno, para más claridad, porque también aquí tenemos muchas compañeras que trabajan en el IMSS ordinario, que trabajan en el IMSS Bienestar, y que a veces existe esta confusión. Les estoy manejando exactamente las confusiones que nosotros encontramos cuando hacemos preguntas, ¿no? En ese sentido, ¿a qué se le llama derechohabiente? ¿A qué se le llama no derechohabiente? ¿Y qué es con seguridad social y sin seguridad social? En este apartado es la misma imagen del Sistema Nacional de Salud, únicamente está precisamente dividida por todo lo que son las características propias que ustedes observan en este momento, en donde está el IMSS ordinario, el ISSSTE, SEDENA, Marina, etcétera, y que ellos están asignados para poder atender a todos aquellos derechohabientes, o sea, que cuentan con esa seguridad social. Pero también tenemos el otro apartado, precisamente los que son para los no derechohabientes, que no tienen seguridad social y que obviamente van a estar cuidados en este momento por lo que es el IMSS Bienestar y con las instituciones privadas para aquellos que tengan la capacidad de gasto de bolsillo.
¿Ok? Entonces aquí queda claro. Bien, hay no derechohabientes y derechohabientes. Los derechohabientes, obviamente, y hablando del IMSS ordinario, serán atendidos normal por el IMSS ordinario. Los no derechohabientes serán atendidos por el IMSS Bienestar. ¿De acuerdo? Pero también la otra pregunta que se les hace es, ¿consideras que el IMSS Bienestar nada más pertenece a los no derechohabientes? No, el propio IMSS ordinario todavía tiene esa zona de resguardo que antes se llamaba Coplamar, Solidaridad, Oportunidades, Prospera y que ahora se llama IMSS Bienestar. Sigue teniendo ese resguardo de esas áreas rurales, etcétera, que están precisamente bajo el mismo sindicato, bajo la misma normativa, bajo el mismo características de contratación que tiene el IMSS ordinario. ¿De acuerdo? Bien diferente a lo que es el organismo público descentralizado que se llama IMSS Bienestar. Por lo tanto, dirían, ¿hay dos IMSS Bienestar? Sí. Uno, que es el destinado para los no derechohabientes, y el otro para los derechohabientes, que es la reminiscencia que todavía guarda el IMSS ordinario. ¿Sí? Y que son totalmente diferentes. Esto lo debemos de tener presente para que se comprenda la transición, sus impactos y por qué para algunos elementos que les voy a presentar sí son desviaciones y que nos implican legalmente. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos de esa primera transición de este sexenio, la gran entrega-recepción. Cuando se pierde, se diluye el seguro popular y se insertan todos los elementos del seguro popular hacia el INSABI. Esa estructura que emana de la Secretaría de Salud y que sirvió para hacer precisamente eso, la entrega-recepción. Posteriormente, en el 2022, si ustedes se dieron cuenta aquí, esto fue del 2018 al 2019. Duró del 2019 hasta el 31 de agosto del 2022, en donde se emite un decreto, el decreto en el que se crea ese organismo público descentralizado que se denomina IMSS Bienestar. Si se dieron cuenta, fue el tiempo que duró el INSABI administrando, mientras se maduraba totalmente la logística de implementación del IMSS Bienestar. Pero, y esta pantalla se las pongo simplemente para que vean ustedes el por qué razón las contrataciones, la forma de administrar del IMSS Bienestar será totalmente diferente. Él corresponde a un órgano descentralizado, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, por eso puede contratar la cantidad de gente que desee, puede invertir en infraestructura donde así convenga sus necesidades, gozan de autonomía técnica y orgánica, se mandan solos, por bien, bueno, los directivos en este caso pueden trabajar a sugerencia, sobre todo los de confianza, o puede él autonombrarlos desde el punto de vista que valore su peso académico y la conveniencia del manejo para los tramos de control. Sin embargo, vean ustedes el último recuadro. Dice que el órgano descentralizado, como es la OPD IMSS Bienestar, puede plantear su propio organigrama sin consultarlo con otro órgano. Quiere decir que de aquí salió ese nombrecito que ustedes acaban de oír, que le llaman enfermera clínica, y que por más que la buscamos en la 019 y en otros elementos, no, pues no la vamos a encontrar, porque la OPD IMSS Bienestar tiene esa libertad por ser un órgano descentralizado, de hacer su estructura propia de organigrama y determinar los nombres que crea convenientes. Se los puse para que vayan comprendiendo el por qué razón de esos nuevos nombres, las nuevas estructuras, y que también en este momento van a haber desaparición de algunos nombres como la supervisión, sus funciones de identidad auténticas, ahora con los cambios de acuerdo al organigrama funcional de este organismo público descentralizado. También es importante que ustedes conozcan que al ser una OPD, organismo público descentralizado, tiene un esquema único de contratación, tiene su propio estilo, su propia modalidad, y así se tiene que respetar porque es otro patrón, así de sencillo. Y obviamente su primera indicación fue transferir a todo el personal que era del INSABI al IMSS Bienestar. Eso se consolidó en diciembre y en este momento todo ese tipo de factor humano, ahora estructura blanda, pertenece al IMSS Bienestar, pero con todas sus características de contratación y edición. Esta pantalla que ustedes ven en este momento es precisamente cómo se creó y para qué se creó el IMSS Bienestar. ¿De acuerdo? Interesante desde el punto de vista de esas etapas que ven ustedes, donde vienen sus características propias de autonomía, desde el punto de vista de eso que ustedes ven precisamente donde dice que los trabajadores serán contratados bajo el apartado B del artículo 123 constitucional. Si esto, todos aquellos que están transicionando para el IMSS Bienestar lo conocen con profundidad, pues para nada les va a extrañar
en este momento, pues no sean considerados para poderles dar la base de inmediato, que tienes que esperarse 6 meses un día, que no exista el sindicato, pero que va a existir, etcétera, etcétera. Muchos elementos que eran muy propios del apartado A, pero que este pertenece al apartado B. Obviamente tiene reglas de operación para poder prestar sus servicios y obviamente toma todo lo que es el modelo de atención para la salud, el MAS, ¿sí? Como elemento propio y columna vertebral de su hacer. Esto es para la operación. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, sencillo, que tenemos una gran obligación de empezar a prepararnos, no solamente en el MUEC es la estrategia de cómo lograr la calidad, pero para poder lograr la calidad debemos de dominar el más que es la política institucional de esa transformación para poder ofertar lo que dice ahí para prestar servicios. Si desconocemos cómo es la política más de salud, pues entonces el MUEC, ¿dónde y cómo lo voy a aplicar? Ese es un impacto muy fuerte que estamos viendo en este momento cuando hacemos las visitas. ¿Por qué razón? Y les voy a dar un ejemplo ahorita, que hay bastantes jefes que son jefes de piso, que son jefes de enfermería, o que tienen algún tramo de control donde hacen carpetas gerenciales. ¿De acuerdo? Seguimos encontrando que sus carpetas gerenciales siguen manejando el mismo léxico de cuando es y estábamos manejando todo lo que es el antiguo modelo de calidad, ¿verdad? El modelo de gestión de la calidad anterior, cuando ahorita ya no es factible. Deben ustedes de usar todo el léxico que se maneja en el MUEC, porque ese es el modelo de calidad actual. Si se dan cuenta, debe de manejar léxico del MAS, que es el modelo de atención a la salud para el bienestar, y el MUEC. Ese modelo de atención de la salud para el bienestar, no crean que nada más es para el primer nivel, primer contacto, es para todos los niveles de atención. Está totalmente vinculado con todos los niveles de atención. ¿Por qué me tardo en darles esta explicación? Si no lo comprenden, entonces no van a poder aterrizar el por qué razón se está haciendo todo ese peso, todo ese filtro tan grande para poder hacer contrataciones y también por qué razón se está desarticulando la contratación con las que ustedes estaban y obviamente están regresando a unos códigos que pues de alguna manera eran los que merecían realmente por su preparación académica. Entonces, si comprendemos esto, entonces podemos comprender lo demás. Y obviamente este tipo de OPD tiene una junta de gobierno y vean nada más en qué se está respaldando, nada más en salud, cuidado, Hacienda, la función pública, Hacienda para poder controlar, la función pública para poder determinar todas las desviaciones normativas, lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el apartado B que están ustedes viendo ahí, y obviamente el bienestar. ¿Por qué? Porque precisamente una de las políticas es la seguridad laboral. Y por supuesto que la van a tener siempre y cuando cumplan con algo que se llama código puesto función. Una vez abordado esto, creí conveniente poder platicar con ustedes rápidamente de ese mentado artículo 123 constitucional, donde tiene dos tipos de clasificaciones, rápidamente, la que habla de la materia laboral y lo que es el derecho laboral. El apartado A, obvio, regula relaciones laborales entre particulares y se rige por la Ley Federal del Trabajo únicamente. Sin embargo, en la materia laboral del apartado B, que es al que pertenecen ahorita la transición, obviamente regula las relaciones entre el Estado y servidor público. Desde aquí son servidores públicos al 100%. Por lo tanto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es la que los va a regir y obviamente normativamente serán también ustedes evaluados desde el punto de vista de la Ley de los Servidores Públicos. ¿Quién lo determina? El 123, precisamente por encontrarse en el apartado B. Antes, en el apartado A, se tenía todo ese tipo de, llamémosle, ventajas, ¿no? En la jornada laboral y que podían cambiar sus horarios, que entraban a las 6, a las 7 y a las 8 de la mañana, que podían salir antes, que sus, no sé, horarios desmedidos, ¿no? Tenían ahí horarios de lactancia hasta los 11 años de edad del hijo, sus utilidades, el sindicato podía estar discutiendo el salario mínimo, el derecho a la capacitación y adiestramiento, que ojalá no lo quite, seguridad de higiene, etcétera, 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 ¿sí? Ese es en el apartado A, pero ahora en el apartado B únicamente podemos discutir, ya que se instale totalmente el IMSS Bienestar, la situación de salarios,
mis vacaciones, que ya están todas decretadas, y obviamente el derecho a huelga en algunos casos específicos que lo determina muy bien la ley y que, bueno, sería cuestión de trabajarlo posteriormente. Todo esto nos lleva a algo muy interesante. Primero, recordar que la OPD no tiene límites en el financiamiento, que lo está haciendo de una madurez determinada, sí, que está poniendo a prueba a todos los contratados también, que genera una sensación de inseguridad y de poca tranquilidad, porque dicen, es que qué tal si no me dan la plaza de base que me dijeron, ¿no? Si estás inseguro es porque de alguna manera sientes que no cubres algunos de los elementos del código puesto en función, pero si los cubres, conoces la legislación, conoces todo esto, no tienes por qué preocuparte. Y obviamente también la OPD usa recursos que salen desde la federación más los propios con eficiencia y austeridad. O sea, ahí es donde también todos ustedes están viendo que no van a poder hacer uso y disfrute de muchas cosas que se tenían cuando estaban en el apartado A. Si se dieron cuenta, estábamos hablando de la entrega-recepción del INSABI ahora para el IMSS Bienestar. Esto se dio el martes 25 de abril del 2023. Es cuando, bueno, se dijo, se diluye el INSABI y es absorbido totalmente por el IMSS Bienestar. Recuerden que ya les comenté que todo el personal pasó hacia el IMSS Bienestar. Ya venían con ciertas características de contratación. Desde aquí se observó un perfil diferente en los contratados del INSABI. Sin embargo, en este momento que ya entraron al IMSS Bienestar, hasta ellos resintieron el impacto fuerte de la gobernanza de este nuevo patrón. ¿De acuerdo? Y aquí, para que nos quede bien claro, recuerden, el Sistema Nacional de Salud tiene esta estructura, en donde se considera al IMSS Bienestar otro patrón que trae obligaciones, tanto del patrón como del trabajador, y que tenemos que cumplir como debidamente vayamos procesando y entrar a esa transición con el IMSS Bienestar. Y obviamente se determina que el IMSS Bienestar es un organismo público descentralizado con fuertes filtros, porque tiene fuertes filtros para poder hacer su contratación y recontratación. Hemos observado y nos dice precisamente todo la estructura blanda cuando hacemos las visitas, que nos dicen, ay, ni hace nada. Han venido los regionales, han venido a supervisar, ni nos hace nada. No, porque ellos lo que no saben es que está dividido en etapas y que para poder ir haciendo la estrategia, ¿verdad?, de adaptación al IMSS Bienestar, se hace a través de las visitas que hacen los regionales para poder trabajar la implementación de lo que es, en este caso, la temática del MUEC. Que por eso me pareció fabuloso esas dos etapas que tuvieron con el doctor, en el sentido de poder visionar todo lo que era el MUEC y aparte de eso lo que eran esos elementos, el análisis de riesgos, para que nos podamos reconocer al final de toda esta plática si realmente somos trabajadores de la salud o representamos un factor de riesgo para la salud de los mexicanos. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, el hecho de que la OPD tenga fuertes filtros es por algo. Pide únicamente que todos estemos en apego a lo que es los lineamientos, la estructura legal que tenemos en el país. Y veamos que es muy grande, muy grande. Nos obliga a estar totalmente capacitándonos en este apartado. De nada sirve que seamos expertos en un área de dominio si desconocemos el apartado legal, porque no sabremos en qué momento estamos implicados en alguna situación que nosotros mismos estamos generando, creyendo que estamos bien, cuando la ley dice otra cosa. Por esa razón, cuando el día 16 de junio del 2023 se hace un análisis retrospectivo analítico, que fue una investigación, en donde se revaloraron las acciones esenciales para que éstas pudieran ser ajustadas precisamente y se maneja el nuevo acuerdo y se empata con todo lo que es el manual que tenemos para prevenir las IAS con los paquetes que tiene, ¿verdad? Y de aquí surge ese tipo de, llamémosle, estrategia que viene a dar la transición de alto impacto que tenemos en este momento. Y que obviamente ahora esa transición del IMSS Bienestar pasa a ser simplemente una logística administrativa. El reto es precisamente esto que ustedes ven aquí, en donde antes teníamos ese modelo de gestión de la calidad, que es precisamente la crítica más fuerte que tenemos ahorita para sus carpetas gerenciales, en donde de alguna manera utilizaban un léxico
un tipo de tratamiento, llamémoslo así, para los estándares e indicadores, y que ahora, con la aparición de ese modelo único de evaluación de la calidad, pues tiene que cambiar, en donde tenemos que meter al 100% las acciones esenciales, que como ustedes ven en la imagen de arriba, antes era ese librito verde, ¿no? Y que ahora está totalmente actualizado, y qué casualidad que también se actualiza en junio del 2023. Lo que sí sigue estando vigente, si se dan cuenta, es ese manual donde se implementa todo el sistema de control, vigilancia y control, ¿verdad? De las infecciones asociadas a la atención a la salud. Y tiene una razón, obviamente, ¿no? No hay ni siquiera un solo procedimiento de enfermería que no pueda generar una infección. Y partimos desde lo que es la higiene de manos. Esto precisamente es lo que está impactando. ¿Por qué? Porque todo tipo de evidencia que se tiene de la praxis va a girar en torno a cualquiera de todos los lineamientos que vienen en este tipo de manuales. Y es una invitación para que los revisen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este tipo de amalgamamiento entre lo que es el MUEC y ahora el Más Bienestar, tomando en cuenta todo lo que son esos grandes manuales de IAS, más las acciones esenciales que se encuentran dentro del MUEC, pues corresponden a los desafíos actuales del 2024-2030. Esto, colegas, es la transición. La transición simplemente al IMSS Bienestar es un modelo administrativo de pasar a otro patrón. Sin embargo, no solamente es eso, sino prepararnos para estos grandes desafíos que implican conocimiento y aplicabilidad del MUEC, tomando en cuenta lo que es ese modelo de atención a la salud que precisamente se llama Más Bienestar y que van a estar vigentes de aquí hasta el 2030. Por lo tanto, tenemos que empatar con esto. Esto que ustedes ven, y no es porque se los vaya yo a leer todo, es para que vean qué tan importante y ahora por qué razón se está vigilando muy de cerca esa infraestructura, que es la infraestructura blanda. Este tipo de imagen que ven es precisamente ahora el MUEC cómo clasifica y que lo vieron con el maestro que lo explicó muy bien. A mí nada más me interesa que focalicen esos dos círculos. El círculo donde nos habla que la infraestructura blanda es recursos humanos, pero cuidado, la normatividad aplicable a esos recursos humanos. Estamos hablando de la pirámide de Kelsen y todo ese factor humano, no solamente enfermería, todo el factor humano que trabaja en cualquier establecimiento de atención médica. Y obviamente no solamente lo contempla desde el punto de vista de ese número 2 romano que dice blanda, ¿sí? Sino también desde el punto de vista de infraestructura crítica. Vean el número 3 romano a la izquierda. Ahí dice claramente que está considerado como criterio mayor. Cuidado, porque decir criterio mayor quiere decir obligatorio, obligatorio. Y a nosotros nos dicen, es obligatorio que cheques la infraestructura blanda desde el punto de vista de la normatividad que le aplica para poder evaluar su eficiencia y suficiencia como un criterio mayor. Desde ahí nos damos cuenta qué tan importante es en este momento prepararnos para poder pasar ese tipo de filtros. Por eso les puse esta imagen, no es por otra cosa, yo creo que bastante conocimiento ya tienen ahora sí sobre lo que es el MUEC. Por lo tanto, cerrando este apartado, recuerden que la infraestructura blanda es todo el equipo, material, todo aquello que va en los consultorios, en un quirófano, etcétera. Eso para nada le preocupa al IMSS Bienestar. Tiene el capital suficiente para hacerlo. ¿En qué momento lo va a hacer? Cuando considere que precisamente la infraestructura blanda, el factor humano, está acorde. Porque así lo dice esto que les estoy poniendo aquí, es una copia fiel de lo que viene en el MUE. La infraestructura blanda precisamente es ese capital humano que le da el valor agregado. Valor agregado viene precisamente, e inclusive se lo menciona las acciones esenciales de la número 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de tener las competencias demostradas y además debidamente documentadas para poder pertenecer a este nuevo, llámele imagen transicional que se está exigiendo para el IMSS Bienestar. ¿Cómo lo van a lograr? A través de la ejecución del MUEC, que nos dice que vamos a ser sometidos a evaluaciones desde el punto de vista jurídico laboral y que vamos a ser evaluados en conocimientos, en el grado de expertise a través de las habilidades técnicas, obviamente, y van a ver qué tipo de métodos tenemos. Hablar de métodos implica el PAE, nuestro proceso que tenemos, el manejo del léxico, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el apartado
normativo. Conocimiento normativo en las áreas donde yo me desempeño. Si se dan cuenta, todo esto viene en el MUEC y le llama elementos medibles. Es todos esos requisitos que debemos de cumplir los que estamos dentro de un establecimiento de salud. Y no importa que sea del orden público o privado, esto es aplicable porque viene de Secretaría de Salud. Obviamente tenemos que tener esto presente para poder comprender entonces por qué tenemos este gran compromiso y reconocernos que nuestra práctica profesional implica, y aquí viene la palabra implicación, la responsabilidad de todo lo que hacemos. No somos un oficio, somos una profesión. Esto implica que todo lo que hacemos y accionamos debe estar regido por el apartado legal respectivo. Y que si ahorita hemos tenido sesgos, porque también nos lo dicen en las visitas, es que nunca me habían dicho. Siempre, ni mi sindicato me decía que eso estaba mal. Vienen ustedes y ahora dicen que esto está mal. Eso realmente cuando así nos lo comentan es una clara muestra del desconocimiento, de la impericia, de la falta de interés, de que realmente nos muestran que son enfermeros de checador, que realmente nada más interesaba estar contratados y checar. Yo sé que es una de las grandes metas, sí, pero también en el otro es tener actos conscientes porque tenemos en nuestras manos seres humanos. Eso es muy importante. Y obviamente no se nos debe de olvidar que tenemos normas, guías de práctica clínica y todos los aspectos legales muy propios de la profesión. Y que sería interminable poder decir cuáles son, porque dependen de cada área donde nos desempeñemos y obviamente conocer ese modelo de atención a la salud combinado y obviamente implementado a través del mundo. Con esto, rápidamente cerremos lo que es la transición. Recordemos que es un proceso meramente administrativo, que realmente el reto es las herramientas que están usando para medirnos, para filtrarnos, para evaluarnos y que debemos de responder a ellas si queremos ser contratados y que no nos aborte ese sistema. Recordemos entonces algunos conceptos que son de interés jurídico, dado que la temática va sobre lo que son las implicaciones. Y obviamente recordemos a nuestra norma 019, está vigente. Todo el mundo nos dice que está en proceso, de que están ahorita haciéndole mejoras, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo interesante y propio para este tipo de temática es ver precisamente qué diferencia hay entre práctica y ejercicio profesional en apego a la 019, que es la que nos rige. Nada más les recuerdo y chequen bien lo que dice la norma 019. La norma 019 dice para la práctica. Práctica. Entonces veamos la diferencia entre práctica y ejercicio. ¿Qué es la práctica de enfermería? Ah, bueno, las funciones. O sea, la práctica son las funciones que tenemos nosotros. En este caso, las funciones las determina la 019 como asistenciales, de tutoría de docentes, la gerencia y gestión y obviamente las de investigación. Esta es la práctica profesional que respalda la 019 y dice que se refiere precisamente a esas funciones relacionadas con lo que yo hago en donde me desempeño. Entonces, definitivamente, o me dedico a dar atención al paciente, o soy docente y además doy tutorías, o soy gerente, soy la jefe de piso, la supervisora, la jefe de enfermeras, o me dedico a la investigación y simplemente si estoy en el área de calidad, pues es investigación lo que yo hago, porque ni soy gerente, ni doy tutorías, aunque sí las doy a los estudiantes, y me dedico más hacia el área de investigación desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Son ejemplos. Entonces, que nos quede claro, la práctica son las funciones. Y veamos ahora qué es el ejercicio de la enfermería. Si les queda esto claro, van a comprender entonces el por qué en el filtro se están haciendo muchos detalles que ustedes consideran injustos, pero que no es más que aplicabilidad de la ley. Dice, ¿qué es el ejercicio? Ya quedamos que la práctica son las funciones. El ejercicio obedece totalmente a dos grandes elementos, títulos y cédulas. Yo puedo ejercer en apego a mi título y mi cédula. Si yo me salgo del ejercicio de título y cédula, estoy cayendo en una desviación legal. Por esa razón, el ejercicio es cómo presto mis servicios. Mis servicios deben ser prestados en apego a títulos y cédulas que he obtenido. Por lo tanto, es que yo preste mis servicios en apego a lo que respalda ese título y cédula.
¿Por qué se los remarco? Por esto, vean ustedes los recuadros. Vean la cédula. La cédula pertenece a una X, obviamente la foto está alterada para que no haya problema, ¿sí? Esta persona que está aquí, su ejercicio de la profesión la ampara como licenciada en Administración de Hospitales y Servicios de Salud. Ella, la Secretaría de Educación Pública, le da la garantía y la respalda, le da la patente a través de una cédula para que ella sea licenciada en Administración de Hospitales. Pero eso no quiere decir que sea enfermera. Sin embargo, la encontramos porque ella nos dice que con este título ella entró desde haciendo funciones de auxiliar, después hizo funciones de técnica, después hizo funciones de licenciada, hizo funciones hasta de enfermera en salud pública y actualmente estaba haciendo funciones de jefe de piso y pedía que se le diera la titularidad de una enfermera con un M02031, enfermera jefe de servicios. Imposible, imposible, debido a que el ejercicio la ampara con una cédula totalmente diferente a lo que es el proceso de enfermería. Esto debe de quedar claro. ¿Por qué? Porque una cosa es mi ejercicio y otra cosa son las funciones. Ejemplo, ¿sí? Yo estoy con un ejercicio práctico donde dice mi cédula que soy especialista enfermera quirúrgica de posgrado. Así dice mi cédula. No es posible que en este momento yo esté haciendo funciones de jefe de piso en pediatría. ¿Queda claro? Una cosa es el ejercicio y otra cosa son las funciones. No empatan. Es algo que a ustedes les debe quedar claro. Esto, ¿por qué? Porque al rato dicen, es que es injusto. Yo sí, ok, soy quirúrgica, pero ya hice una maestría, ya tengo un doctorado, ya me pulí y yo puedo llevar cualquier servicio. No es cierto. Cuando se les hace las evaluaciones de competencias, es una experta quirúrgica, pero no tiene la expertise de una enfermera pediatra, de una enfermera intensivista. Eso no es cierto. Sus áreas de dominio están determinadas desde la formación. Eso es precisamente de lo que trata la ley y que quede bien claro. Entonces, ¿en qué momento se determina una implicación legal? Obviamente, en el ejercicio, como ya quedamos, en el ejercicio, aquello que avala un título y una cédula. Y obviamente tenemos la obligación de conocer qué ordena ese marco legal para que no me sienta yo con injusticia laboral, ya que una implicación legal se presenta cuando yo dejé de hacer para lo que yo me formé. Si yo me formé como quirúrgica de inicio y luego me gusta la administración, pues lo hago. Pero a donde yo debo de desempeñarme en mi área administrativa pulida, después de ser quirúrgica, pues es en un quirófano, es en el piso de cirugía, en donde yo voy a dar todo lo que yo sé por expertise y ahora lo convierto al ámbito de estrategia administrativa. Y así mis funciones se empatan con mi ejercicio. O sea, ahí sí combina el ejercicio con la praxis. Sin embargo, se está viendo lo otro y es ahí donde por eso hay las quejas y las denuncias del propio operativo que dice, ¿qué pasó, no? Yo soy enfermera quirúrgica y me mandan de jefe al área de cirugía a una pediatra. O me mandan a una enfermera salubrista que no sabe nada del quirófano. ¿Cómo me va a entender? ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de situaciones son las que estamos encontrando. Y esto es una desviación desde el punto de vista legal, que implica grandes responsabilidades, entendiendo como responsabilidad el hecho de reconocer y aceptar a lo que le voy tirando si yo acepto. Eso es precisamente lo que ustedes deben de tener presente. Actos conscientes de enfermería. Al rato no se quejen cuando ya se está haciendo el filtro número 2, que viene después de la implementación de las 5 S, ¿verdad? En el cual ya se van a evaluar los expedientes. Y se ven ustedes en esta gran encrucijada. Y que digan, es que yo sí me merezco ya ser jefe de piso. Sí, eres enfermera de posgrado, eres quirúrgica con un posgrado, tienes administración y tienes una maestría, tienes un doctorado. Perfecto, pero no puedes estar en una área que no te corresponde a tu área de dominio. Eso debe quedar bastante claro. Y estamos hablando del apego a la norma 019 en relación a lo que es la praxis y el ejercicio profesional. ¿De acuerdo? Lo que implica el conocimiento total de lo que es mi responsabilidad profesional. Preguntas que les hacemos, sobre todo cuando tienen maestrías y doctorados. Háblanos de tu responsabilidad profesional.
Y es aquí donde nos enfrentamos con los hechos de que tienen habilidades para el dominio, pero desde el punto de vista legal y conocimiento de todos los elementos propios de la profesión, no lo tienen. Y obviamente se entiende porque nos hemos dedicado toda la vida a lo que es las áreas de dominio, queriendo ser las mejores en A, en B o en C. Y poco nos hemos interesado en conocer y tener los respaldos jurídicos de mi competencia profesional. De aquí se desprende algo muy interesante, porque si no estoy haciendo nada de lo que les acabo de mencionar, pues se presenta algo que se llama inobservancia. Y es esa omisión, ¿verdad?, del cumplimiento de los principios éticos, algo que no hago cuando está normado. Y ese se determina por incumplimiento, no cumplo. Se llama desapego o incumplimiento y se manifiesta, aquí lo dice, por conductas y actos observables. Conductas, cómo me hablas, cómo te diriges a mí, cómo me respondes. Actos observables, tu nota de enfermería, el vale que haces, cómo pones una mesa, qué indicaciones le das a tu circulante, si estás en piso, si haces la visita a tu paciente, etcétera. Todo esto se observa, es evidente, obviamente. Deben de tenerlo ustedes presente porque se ve, se observa y se miden sus conductas desde el punto de vista de su actitud. Entonces, cuando es evidente la mala praxis, y aquí tienen los 4 elementos. Cuando se incumple la normativa, muy fácil, tenemos cientos de evidencias que les voy a presentar. Cuando se producen daños significativos, el no llevar al corriente un expediente es un daño significativo. Cuando se establece el nexo causal, ustedes firman las hojas. Digo, es más que evidente y se van al expediente. O al contrario, como la unidad de vigilancia epidemiológica, que muchas veces hacen ellos hojas especiales y no aparecen en el expediente. Se establece el nexo causal. Y obviamente que los riesgos y daños sean observables, más observable no puede ser. Existen evidencias para poderlas medir y poder ejecutar sanciones. Veamos ahora. ¿Qué irregularidades se han visto? Algunas, las más frecuentes, seamos breves por el tiempo también, ¿sí? Tenemos que en la transición del IMSS y Bienestar hemos descubierto bastantes evidencias. Estos hallazgos pues, nos llevan a hacer muchos razonamientos y obviamente tenemos que recordar que nosotros al fin y al cabo somos empleados y que debemos de cumplir un perfil laboral de acuerdo a la exigencia de ese nuevo patrón, a esos requerimientos que tiene. Y obviamente eso se ve en el expediente personal de cada uno de nosotros. Así que cuiden ese expediente, métanle todo lo que tienen que meterle, cuiden bien todas sus constancias y demás, porque estamos encontrando documentos apócrifos. No se les olvide que la norma 019 tiene un contexto bien práctico y obviamente en apego a su código funcional. No empiecen a buscar en la 019 lo que es la enfermera clínica. Ya les comenté que eso obedece al léxico propio de ese nuevo patrón. Y así le puso y así se va a quedar. ¿Sí? Lo importante es qué funciones le va a dar a esa enfermera clínica en apego al nivel académico, como lo señala la 019. Tengan mucho cuidado en el apartado documental. Chequen bien esos documentos, chequen que aparezcan en profesiones, cuiden bien todo ese apartado, porque si no se considera omisión y dolo. Se considera, si yo ofrezco un documento que yo creo, porque me lo dio una escuela Patito y me dijo que aunque no fuera a estudiar, ya me lo dio, y que yo soy licenciada en enfermería, que soy un especialista, etcétera, ¿sí? Y no es cierto, entonces se llama dolo. Hay que tener mucho cuidado y lo estamos encontrando porque tenemos muchísimas evidencias de esas escuelas Patito. Tengan mucho cuidado. Me pareció interesante, voy a tratar de no tardarme mucho. Esto que ustedes ven aquí a la vista es una convocatoria. Una convocatoria que cuando ustedes la ven, lo único que les interesa es donde dice, ay, aquí dice que ya me puedo yo ir a hacer, llevar mis papeles. ¿Para qué? Para que yo pase de ser enfermera general a enfermera quirúrgica, al fin que ya hice mi especialidad. Y me sirve todo lo que yo tengo para hacer un escalafón, para que me profesionalice o, en este caso de la transición, me ratifiquen para que obviamente si yo estoy trabajando como enfermera especialista, pues me ratifiquen como especialista. Pero ¿qué creen? Que estamos encontrando incumplimiento de esta parte. Veamos rápidamente esto. Me pareció muy interesante. Véanlo para que ustedes vean cómo ahorita el filtro es muy fuerte. Aquí dice que pueden haber, para ser especialistas quirúrgica, puede ser concurso posttécnico o concurso de posgrado. Aquí lo dice, ¿sí? Que en ambos van a pedir, obviamente, en el posttécnico, el certificado de calificaciones y diploma que acredite la especialidad que aspira. Recuerden que es un simple curso. Sin embargo, cuando ya se posgrado, piden el título y la cédula profesional de índole federal.
además del certificado de calificaciones. Pero vean ustedes las observaciones. Aquí yo quiero que sean muy atentas. Dice que certificado debe de especificar las horas de práctica. Obviamente les van a pedir y van a ser muy precisos en la cantidad de horas de práctica que requiere. Además de que, ojo, a dónde se meten a estudiar. Porque ahorita todo lo que estamos encontrando en los documentales es que nos dicen, estoy estudiando en ese momento. Y vamos y checamos con qué escuela estás. Si tu escuela no tiene ese ROBOE, no está vigente, y que de alguna manera ya hasta pagaron todo el año de colegiaturas, ¿sí? Entonces, deben ustedes de tener esto muy presente, que se les va a exigir que se incorporen a una escuela que esté debidamente reglamentada en la SEP y con un ROBOE, como aquí lo dice, sobre tanto las públicas como las privadas. Pero también nos dice que los deben de contar con un registro. Una cosa es el ROBOE, otra cosa es el registro de lo que es la Secretaría de Educación Pública, y otra cosa es cómo les enseñan. Eso es algo que para ustedes se van a lo bueno, bonito y barato, ¿no? Y sin tesis. ¿Por qué razón? Porque a veces el plan de estudios no responde al nivel que les están dando, ¿sí? Y lo más importante es checar todo esto. Esto que les estoy pasando está publicado, no lo inventé yo, pero sí es importante que lo lean. Las letras chiquitas dicen muchas cosas, ¿de acuerdo? Y obviamente todo queda a expensas y la institución, el nuevo patrón, se puede pedir todos los documentos necesarios. Si así lo cree, aunque ustedes ya estén contratadas ahorita, puede solicitarlos. Recuerden que es un nuevo patrón. Y si encuentra un sesgo de que estudiaste en una escuela que no es, te retira el código, así ya lo tengas, por incumplimiento. ¿De acuerdo? Obviamente, fíjense esto, porque hay muchas escuelas, Patito, que les ofrecen en línea la especialidad, ya sea de posgrado o de postécnico, dice claramente que debe ser la modalidad presencial o escolarizado. Presencial es que tienen que ir diario, no en línea. Escolarizado, tienen que estar ahí. Obviamente, mínimo 10 meses. Y obviamente con sus asignaturas aprobadas al 100%. Y ahora sí, vean cuántas horas prácticas les piden para considerar ya sea curso postécnico o posgrado, ¿eh? 800 horas de práctica. Y estas no incluyen las que hacen en un laboratorio de su escuela, ni las horas que dedican a la investigación. Las horas de práctica son frente a pacientes. Esto es muy importante. Y además, aquí dice claramente que les van a pedir la constancia del lugar donde hicieron su práctica, porque lo que se está encontrando es que tienen muchos sesgos en las escuelas donde supuestamente están haciendo especialidades, o ya sean en ese caso de posgrado o algún posttécnico, y que no cubren el número de prácticas. Y por lo tanto, con esto no van a poder transicionar. Y si ya tienen una posición, se les quita. ¿Por qué? Porque es incumplimiento. Tengan mucho cuidado. Con todos estos elementos que les acabo de comentar, son prácticamente los elementos que se piden para una acreditación. Acreditar significa decir que donde estudiaste está bien y que se te da tu crédito como profesional. Si no, pues entonces caes en inobservancia. Y la segunda parte que se está encontrando también y que son evidencias ahorita de impacto es que no están cumpliendo con algo que se llama código, puesto, función. Si no lo cumplen, se llama usurpación. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y tiene consecuencias legales. Y sí lo estamos encontrando. ¿Por qué razón? Resulta que no tienes un posgrado, no sé, me voy a atrever con lo que son las quirúrgicas, no tienes un posgrado de quirúrgica, pero eres la jefe de quirófano. Qué casualidad. ¿Sí? Si eres jefe y quieres respaldar tu posición, ponte a estudiar un posgrado. Es lo mejor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para que coincidas en ese catálogo sectorial que nos habla de código, puesto, función. Esto hasta su sindicato se lo dice. Porque hicimos el llamado al sindicato, ¿por qué? No, claro que sí se les avisa que debe haber concordancia entre código, puesto, función. Ellos no quieren, se les aplica sus consecuencias legales. A eso se le llama estar implicado. Cuando ustedes creen que están bien y que con eso es suficiente, y no. Tienen ustedes que estar acorde a la normativa existente. Y obviamente cumplir con algo interesante. Decían que no era obligatorio la colegiación y respaldo de la praxis. Por eso les comentaba que el impacto no es la transición, colegas, es las herramientas propias de la transición. Simplemente el MUEC y lo que ahorita está haciendo ya COFEPRIS, que es el organismo que sí nos puede cerrar un hospital, y que además nos puede poner las multas que crean suficientes.
Lo primero es estar colegiado, tu identidad. Por eso me gustó mucho que al inicio de la plática Cristian hizo mucho énfasis en que, bueno, en dónde te quieres colegiar, en qué asociación, no es obligatorio que alguien te diga en este. Tú debes de elegir con quién te vas a colegiar. ¿Para qué? Para que posteriormente que tengas tu colegiación, te puedas llegar a la certificación profesional. La certificación profesional obviamente está desde el punto de vista de la norma 019. En el 571 dice procurar que el personal de enfermería cuente con la certificación. Y ustedes van a decir, ay, es procurar de que, pues a ver si quiero. No, procurar jurídicamente, por favor, investiguenlo. ¿De acuerdo? Es una obligación de las jefes de enfermería que procurar que su personal esté certificado. Les conviene a las jefes, es una manera de delimitar la responsabilidad, porque si alguien certifica un recurso, pues entonces nos vamos sobre quien certifica, no sobre la jefe. Sin embargo, si no está certificado, aquí sí tenemos presuntos culpables, los jefes. Entonces, por favor, amplíen esa visión para que la tengan claro. Pero por si fuera poco y me decían que no era obligatorio, estos documentos son de reciente creación. Están publicados y pertenecen, allí lo dice, a la CONAMED. Y la CONAMED publicó este decálogo de obligaciones de las y los profesionales de la salud. Y vean qué dice en el punto 9. Actualización, porque el gobierno sigue dando el dinero para actualizarte. Y certificación profesional, y vean el adjetivo, permanente. Si no cumples, caes en inobservancia. Esto es el apego a la ley, entonces, por lo tanto, obliga a que ustedes estén constantemente checando qué hay de nuevo de obligaciones para los profesionales. Nos obliga a estar constantemente actualizándonos, sobre todo porque recibimos un dinero para hacerlo, y este proceso nos habla de los requerimientos cambiantes, de que debemos ir al día, que nos sacan el MUE, pues hay que capacitar del MUE, por eso su federación está trabajando perfectamente bien lo del MUE, ese es un aplauso porque está actualizando, y así debe ser. Y ustedes deben de buscar la actualización y la actualización cuesta, colegas. Eso es muy importante. Y obviamente también el contar con evidencias que sean propias y que ustedes las ofrezcan sin temor, porque estamos encontrando diplomas, certificados, constancias, de lejos de ir a los posgrados como la ENEA, UNAM y otro tipo de escuelas, y hay escuelas también privadas que mis respetos cumplen con todo, ¿sí? Les extienden documentos que cuando hacemos las revisiones se clasifican como falsos o apócrifos. Y cuidado, porque es un delito de ostentación. Es ostentar una función con base en documentos que no checan. Esto lo estamos encontrando en sus expedientes, en asociaciones que cuando las buscamos no tienen ni registro, pero que les venden constancias. Eso es muy importante. Por esa razón es, y me pidieron que les presentara evidencias. También es importante que conozcan todas las obligaciones de los profesionales, obviamente, como ya les comenté, si no caen en observancia, también los derechos de los pacientes y también los derechos que tenemos nosotros. ¿Por qué? Muchas de las que están escuchándome ahorita, y ahorita me están escuchando por ahí algunas colegas de Colima, de San Luis Potosí, de León, etcétera, me han consultado desde el punto de vista de que están siendo agredidos. Cuidado, colegas. Ustedes tienen, vean el decálogo de derechos de las y los profesionales de la salud. Vean el punto número 8, ¿sí? O sea, ese punto número 8 nos da elementos para la defensa, siempre y cuando, como decimos aquí los mexicanos, no tengamos cola que nos pise, ¿verdad? ¿Por qué? Porque equilibrio en derechos, equilibrio en obligaciones. Cuidado. Pero sí tenemos elementos para la defensa. Pero si tú no sabes cómo, pues entonces me has leído estos tipos de decálogos que son de la CONAME, pues entonces caes en esa crisis y se considera un impacto, porque no sabemos cómo defendernos y obviamente nos da temor un oficio que nos hace llegar a un tramo de control alto. También recordemos que la norma 019 en el 572 nos dice que debemos de dar cursos de inducción, ya sea por cambio de servicio o porque es nuevo. Estamos encontrando que no se dan, esa es responsabilidad de jefes y obviamente cae en inobservancia. También la 019 nos dice que debemos de evitar emplear al personal de enfermería en funciones fuera de sus competencias. Estamos encontrando auxiliares de enfermería que están instrumentando. ¿Quién te dio la indicación? La supervisora. Eso se llama imprudencia, es un delito en agravio del paciente. Entonces, en ese momento,
tanto dicen tiene la culpa el indio como el que también le manda la indicación, pues entonces sí, la enfermera está actuando en unas funciones que no le corresponden por querer quedar bien, porque le digan jefa, porque le digan enfermera instrumentista, ¿sí? Pero también la jefe, con el afán de equilibrar, comillas, la demanda hospitalaria, pues se mete en este asunto que está implicada legalmente por imprudencia. Y esto realmente es grave. Y se está encontrando. Estamos encontrando que no conocen las acciones esenciales. Desde que salieron más el ajuste de junio, salieron en el 2017, se ajustaron en junio del 2023 y a la fecha siguen sin manejarlas, siendo de orden obligatorio. Si no las cumples, es impericia, omisión y dolo. Cuidado, colegas. Nada más les recuerdo que antes había un sindicato que por lo menos en ese momento se presentaba y decía, ay, deme oportunidad de hablar con ella. Actualmente, lo único que las puede defender es un colegio y su organismo certificador, porque si las certifica significa que saben. Y entonces se le manda a llamar a ese colegio y se le dice, a ver, tú le diste un documento de certificación, demuéstrame que sabe. Y él nos tiene que demostrar que sabe. Pero si no lo hacen y no responden a los elementos propios de las acciones, pues entonces ustedes serán declarados con actos de impericia o desconocimiento, actos de omisión y dolo, que son apartados legales. También nos hemos encontrado esto que se los mencioné, no creo que lean todo, simplemente se los pongo como ejemplo, se llama omisión y dolo. ¿Cómo es posible que estamos encontrando colegas que están haciendo uso de una jornada, de una hora que les dan, según esto, por derecho de lactancia, cuando el artículo 123 dice claramente, el artículo 28 dice que únicamente tienen derecho a eso, pero dentro de la actividad laboral. Son acuerdos que toma el sindicato de que vete tu hora, pero no lo ocupan para el hijo. Cuando descubrimos al hijo ya tiene 9 años el hijo. Cuidado, colegas, eso se llama omisión y dolo. Lo estamos encontrando, me pidieron evidencias de la transición. También hemos encontrado esto, y esta es la forma como un auditor nos presenta los hallazgos. Vean ustedes, nada más les dejé libre la flecha entre los dos recuadros azules. Este es del 10 que está con borrón, de agosto del 2023. ¿Sí? Vean ustedes qué estamos haciendo. Uno de los elementos que nos piden son evidencias, se están encontrando las evidencias, ¿de acuerdo? Y está alterado totalmente. Y les puse este elemento para que vean el fundamento legal de todo lo que se les puede imputar desde el punto de vista de estar implicados legalmente en esta estructura que habla de impericia, omisión y dolo. Pero también vean ustedes, borrones, manchaduras, falta la firma del responsable del servicio. Aquí, sin querer, al no firmar la jefe de piso y la supervisora, se involucra, ya está implicada. Vean ustedes los fundamentos. Se implica enfermería en apego a la 019 y 004. Y son de las normas más fuertes que tenemos en México. Pero también, vean ustedes, se hizo un levantamiento con base en lo que indica el MESI, que es un documento que tenemos en Excel para poder evaluar el dominio 14 de enfermería, donde nada más alcanzó un 64%. Y les pongo algunas de las evidencias. Hubo omisión de registros, ¿sí? Incongruencia. Vean ustedes, esa es una hoja de un quirófano de un IMSS, no tiene los horarios, está deficiente, usan muchísimos elementos abreviados. Yo pregunto, ¿es impericia? ¿De veras no saben llenarlo? ¿O ya lo hacen mecánicamente y a eso se le llama dolo? Están omitiendo una normativa que implica todo lo que nosotros tenemos que manejar como enfermeras. Y por si fuera poco, la unidad de vigilancia epidemiológica tiene la obligación de hacer congruente algo muy interesante, lo que escriben, por ejemplo, en el quirófano con los riesgos propios de la cirugía. Y a veces ustedes desconocen contra qué se cruza su información, sobre todo cuando le decimos a la enfermera instrumentista, ¿y tu nota? No tiene caso, ¿no? Cuando la VH necesita tu nota para poder hacer congruente estos elementos. También, ¿qué otra cosa hemos encontrado que los implica? La omisión de todos los elementos propios. Vean ustedes, ese es un manual de la selle, nos dice que está, que era el último que tenían, etcétera, etcétera, y no encontramos ni una firma. Ni de la jefe, ni de la supervisora, ni de quien los elaboró, nada. Tenía al final una hoja de la consulta de quién está consultando este tipo de manuales, ni una firma. O sea, el manual estaba guardado. Omisión, apego normativo, falta de registros, no tenía sus firmas, etcétera. Tiene los nombres, se los puse borrosos
para no omitir ese tipo de sesgos. Y obviamente esto cae en actos de omisión, cuando la omisión es muy penada por la ley. Hemos encontrado esto, vean ustedes, no saben colocar el hábitus exterior, es el apartado normativo, no está peleado. Tratamos de buscar, nos dijeron Nanda, buscamos a Nanda, pues ya la declaramos extraviada, porque no la encontramos, no la encontramos. Son desviados totalmente los aspectos legales. Máxime cuando las jefes nos dicen, mis enfermeras dominan Nanda, dominan el modelo de enfermería, dominan. Entramos y esto es lo que estamos encontrando. Vean ustedes, ni siquiera los días de estancia, no ponen el hábitus exterior. ¿Qué es esto, no? Yo digo, ¿qué es esto? ¿Sí? Vean ustedes, de alguna manera, comida blanda, ¿no? Sí, ¿qué comió? ¿Qué cantidades comió? O sea, son elementos muy propios que ustedes deben de conocer, ¿de acuerdo? Obviamente no se manejan las escalas de valoración cuando es un requisito que en este momento está siendo evaluado por la 004. También notas incongruentes. Eso habla de impericia, de omisión, de dolo en todos los apartados. Vean este grado de incongruencia, ¿sí? Yo se los pongo nada más para que valoren este tipo de detalles. Vean, aquí claramente dice, ¿sí? Por si fuera poco, que están tomando, no sé si alcancen a verlo bien, pero que aquí dice que a las 18 horas tomaron la tensión arterial, ¿de acuerdo? Que vieron la herida quirúrgica y la tensión arterial. Y aquí dice que a las 17 horas fue la defunción. Se murió a las 17 y a las 18 tomaron su presión. Vean ustedes qué tipo de sesgos estamos teniendo. ¿De acuerdo? Y ese fue en un servicio de cirugía, obviamente piso. ¿Qué está pasando entonces realmente? ¿Sí? ¿Qué está pasando con nosotros en enfermería? ¿Dónde está ese tipo de responsabilidad profesional que hable de eso que exige ahora el nuevo patrón de eficacia y eficiencia? ¿Dónde están los elementos que reflejen que somos auténticos profesionales? Pidieron evidencias, hay evidencias y son de las que menos agresivas les pude colocar, porque estamos encontrando una serie de situaciones tremendas. No, no conocen la regulación de las áreas de dominio muy propias, es muy importante que las tengan presentes y obviamente esto, ¿sí? Nos da a entender que no tienen una visión de un arancel, o sea, realmente cuánto vale, cuánto cuesta todo lo que estamos haciendo en enfermería. Nos habla de elementos muy propios. Nos dicen que dominan Nanda y no saben manejar los diagnósticos. Nos dicen que sí saben trabajar los pacientes aislados y no dominan todas las técnicas de aislamiento. Nos dicen que también conocen y saben trabajar las máquinas de hemodiálisis cuando no saben ni trabajar un filtro. Nos dicen también que saben trabajar todo lo de heridas estomas y consideran que la clínica de heridas tiene que hacer las curaciones de todos los pacientes cuando esto es parte de las funciones, vean su profesiograma, de las áreas de enfermería. También nos habla de que, y todo esto que les estoy pasando es lo que estamos checando. Estamos checando sus competencias en el hacer. ¿Y cómo? Así, checando sus habilidades de dominio. Aquí estamos hablando de las infecciones asociadas, del manejo de un RPBI, de la vigilancia y control, de cómo se cuida un carro de paro, de todo lo que deben de tener ustedes como auténticas enfermeras profesionales, ¿de acuerdo? Y por si fuera poco, cuando se les pregunta acerca del manejo del tiempo de vida, de cómo le van a dar a ustedes el cuidado y mantenimiento a todo el aparato tecnomédico, tampoco lo conocen. Entonces, eso es omisión por impericia y dolo. Esto nos habla de que también debemos de voltear un poquito como profesionales, no es un poquito, creo que me fui al extremo mínimo, no. Si son licenciados, por favor, recuerden el 28 bis, serán evaluados sus conocimientos como prescriptores de fármacos, aunque no los prescriban, les serán preguntados. ¿Por qué? Porque implica el tener conocimientos de habilidades legales como profesionistas, ¿de acuerdo? Así como también todo lo que se maneja en terapias de fusión, el manejo de la tecnología que debemos de estar al día, sobre todo ahorita los quirófanos que ya están metiendo mucha tecnología y que ahora viene la inteligencia artificial que se va a combinar precisamente con todo lo que son las guías de práctica clínica. Van a ver ustedes cambios también en ese apartado. Importante recordarles que tenemos un método de trabajo que se trabaja a través de actos conscientes, que tomen en cuenta las normas, las guías, se les pregunta de las guías, las desconocen totalmente,
¿de acuerdo? El proceso enfermero, de verdad, se les quita el libro, se les quita el celular y no saben trabajar nada, como les decimos nosotros, de memoria, ¿no? Como que el acto consciente se queda parado cuando se les quita las herramientas. Por lo tanto, todo lo que sabemos debe de estar vertido en registros y notas. Es el elemento fuerte que se toma para que se les pueda hacer una evaluación de competencias profesionales escritas. Y es donde nos damos cuenta de la inobservancia de todo lo que ven ustedes aquí, de que realmente no se dominan las normas, no conocen las instrucciones de calidad, no les gusta hacer las notas, están deficientes en el apartado de la calidad, se les hace muy fuerte el MUE, complejo, cuando es una belleza de trabajo y tiene sus etapas preciosas, etcétera. Pero lo más importante es que no se han colegiado ni se ha certificado, siendo que en este momento ya es de orden obligatorio. Y bueno, yo me pregunto, ¿por qué ese desapego y falta de cumplimiento? ¿Será realmente que desconocemos las sanciones? Porque las sanciones son fuertes y se hicieron precisamente para poder disciplinar a los responsables, ¿verdad? No solamente están ahí pintadas, porque en México, pues se castiga, se castiga. ¿Por qué no se ha castigado? Pues precisamente porque teníamos una cultura en el cual yo hacía lo que hacía y buscaba el refugio sindical. Recuerden que es nuevo patrón. Va a haber sindicato, pero todavía no. Y en ese momento de los filtros se está actuando de una manera muy fuerte. Además de que se está pidiendo esa reparación del daño, que es muy importante. Y para muestra un botón, ¿ven ustedes esto? Higiene de manos, ¿verdad? ¿Les trae buenos recuerdos? Pues sí, se supone que deberíamos ser magíster en este momento por después de la pandemia y resulta que no. Por lo tanto, vean ustedes lo que manejó Cofepris, ¿sí? Y aquí viene la fuente. Obviamente hay sanciones muy fuertes que todavía ustedes no las sienten, pero que en el filtro que se va a hacer después de pasar la primera etapa MOEC de implementación, ya vienen las sanciones. Entonces es muy importante que las tengan presentes para que mejoremos los procesos que estamos haciendo. Recuerden que también cuidado con sus documentos porque el Código Penal fue actualizado en mayo del 23. Vean ustedes qué comodidad, ¿no? ¿Recuerdan cuándo se manejó precisamente la actualización de las acciones esenciales? En junio del 23. Y vean cuándo fue la reforma al Código Penal, mayo del 23. Por algo será, por supuesto, todo está fríamente calculado. Y aquí se dice claramente que en el caso de falsificación se va, obviamente, de documentos públicos, el expediente es un documento público, borrones, manchaduras. En el caso de su expediente personal, si meten documentos apócrifos, vean ustedes que viene una sanción muy fuerte y precisamente se diseñó por estos filtros que se iban a presentar. Y si son servidores públicos, como lo dice el apartado B, que ya somos servidores públicos, pues se aumentará casi en un 50% más cualquier tipo de sanción. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién nos metemos, cuidado con las escuelas patito, primero entérense antes de tomar decisiones y por si fuera poco, somos profesionales, nos rige el quinto constitucional y aquí claramente el artículo 61 nos dice que cualquier desviación que hagamos será directamente vinculado al Código Penal. No hay vuelta, no hay vuelta. ¿Sí? Ahora sí tenemos elementos bien importantes para señalar lo que son lesiones. Lo comento por sus flebitis, por las UPP que tenemos, por las decencias de heridas quirúrgicas, precisamente porque ya no se debe de rasurar y siguen rasurando. También eso lo hemos encontrado. Y nos dicen, es que yo no sabía todo aquello que ponga en peligro la vida, un traumatismo, una caída y que no esté de alguna mente debidamente registrado el evento adverso, será codificado con el Código Penal. Hay que tener mucho cuidado para no llegar a esto, que sí se está haciendo, una rescisión, pero no es porque el gobierno las corra. Nosotros solitos nos abortamos del sistema cuando no cumplimos. Me pidieron esto, implicaciones legales. Realmente el hecho de trabajar con un ser humano, desde ahí estamos implicados en cualquier tipo de desacato que tengamos con nuestros códigos de ética, nuestras funciones, código puesto función y los elementos propios normativos que tenemos. Si no puedes hacerle el bien, por lo menos no haga daño. Cerremos. Retos profesionales, muchos, muchos. La transición, ya dije, es nada más un proceso administrativo. Los retos se llaman MUEC, se llama modelo de atención a la salud, acciones esenciales y las infecciones asociadas a la atención a la salud, porque representa un gasto de bolsillo tremendo para el usuario y el gasto per cápita por antibióticos de los trabajadores.
Estos son nuestros verdaderos desafíos a cumplir de aquí hasta el 2030. Por lo tanto, una de las funciones más importantes es verificar el impacto de lo que yo hago. Y esto nosotros lo hacemos con auditoría del cuidado en cada una de ustedes como infraestructura blanda, con el fin de conocer la efectividad del cuidado y la repercusión en el estado actual de salud, pero también el cuidado de su expediente para ver cómo repercute en cada una de ustedes. El principio de modelo de gestión, el viejito decía esto y se quedó, ¿sí? Debemos hacer las cosas de la manera correcta, en el momento oportuno y con las competencias necesarias. Es muy importante que esto lo tengan presente, ya que son de los medibles que debemos de cumplir para el MUEC en la calidad del cuidado. Un alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de recursos, mínimo de riesgos para el paciente, que me encantó la clase anterior que dio el médico, el alto grado de satisfacción de los pacientes, que nos indica que estamos trabajando adecuadamente, y el impacto efecto en la salud de mi paciente. Esto es muy importante. Y lo lograremos con conocimientos, uso adecuado de la tecnología, obviamente la evidencia de la práctica positiva y obviamente evaluando mis intervenciones en el impacto efecto de lo que yo hago. Debemos conocer entonces la importancia de esa corresponsabilidad profesional, fortalecernos, empoderarnos, todo en apego a esa legislación vigente, comprender que somos profesionales, ya no somos oficio, que nos obedecemos a una normativa legal y que obviamente tenemos un gran compromiso para ejercer en apego a la 019. Recordar que debemos estar acreditados en escuelas de no dudosa reputación, que debemos estar certificados porque ahora sí ya es de orden por CONAMED, comprometidos con mi paciente y conmigo mismo con una corresponsabilidad ética y legal. Cumplir, no nos toca más que cumplir ese requerimiento del nuevo patrón. Es y hacia allá vamos, ¿de acuerdo? Y bueno, no implicarnos en mala praxis, hay que perfeccionar esa cultura legal y cuidar primero mi seguridad laboral para ofertar precisamente lo que requiere ese paciente. Recuerden que el conocimiento es poder, como lo decía Einstein, ¿verdad? Ese conocimiento es poder, pero hay que ejecutarlo, no guardarlo. Les agradezco muchísimo su atención y espero haber cubierto sus requerimientos. Muchas gracias. Ahora sí, doctora, nos ha dejado impresionadas a todos. Hay muchos aplausos, muchas felicitaciones. Y yo creo que es un despertar de las conciencias. ¿Qué estamos haciendo? A mí me da tristeza cuando el paciente no lo van a aspirar porque no, tiene que venir en algo mientras el paciente se está ahogando, ¿sí? O yo soy licenciada en enfermería, yo hago las notas y el baño, la administración, que lo haga la técnica. Y eso es muy frecuente, doctora, muy frecuente. Así es, Estamos incumpliendo con nuestras funciones. De ahí esto que es tan interesante. así es. Algo, algo que vivimos y que hemos estado en ese punto, ¿verdad, Finita? No entiendo por qué la quirúrgica, enfermera especialista quirúrgica, que hizo después gestión o administración de los servicios de enfermería, y la mandan de jefe de piso a pediatría, y a la pediatra la mandan al quirófano, ¿sí? Eso también, y eso lo vemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque de ahí nos formamos y pregúntenos, porque yo soy quirúrgica, hice Ajá. gestión, me mandaron a cuidados intensivos como jefe de piso. ¡Qué horror! Eso es No, lo que ahorita estamos encontrando y duele porque se están regresando a sus ubicaciones. También acabamos de encontrar, y les comento, a una enfermera quirúrgica que ya, pues, antigua, llamémosle así, en todos los sentidos antigua, de gran expertise, y demás, pero bueno, no se quería jubilar porque se aburría en su casa, le toleraron esto, la encontramos en la selle, pero bueno, en la selle ya no desempeñaba sus funciones, tenía un código de enfermera jefe de servicios, fue hasta la jefa de enfermeras de ese hospital, y bueno, lamento decirles que se tuvo que ir y sin nada, sin décimo transitorio y sin nada. Perdió mire, todo, aquí, perdió todo. pero también hay irregularidades a los altos niveles, ¿eh? Porque Claro. protestamos, ¿cómo que la pediatra se va al quirófano? ¿Cómo que la de...? Y nos dijeron, ustedes son jefes de servicio y pueden desempeñarse en cualquier área, pero Ah, podemos no. ser mayor, nuestra competencia es mejor en las áreas de expertise que ya tenemos.
Claro, Sí. se llama área de dominio, inclusive ahorita si ustedes checan bien todo lo que extendió la CONAMED, esos decálogos, ahí dice claramente el 8, por eso lo mencioné, dice derecho de réplica. Derecho de réplica, cuidado, eso es algo que debemos de tener presente, sobre todo las jefes, mandos medios y altos. Cualquier trabajador puede hacer ese derecho de réplica y está apoyado por la ley. Además, tenemos nuestros derechos de enfermería. Entonces, es lo que les comento, si fuéramos en apego a todo el apartado legal que tenemos y las herramientas legales que tenemos, todos trabajaríamos bien porque cada quien haría lo que le corresponde. Las jefes tomarían decisiones razonadas, razonadas. Actos conscientes de enfermería le llamamos nosotros los auditores. Y sí, nos hemos encontrado como no se imaginan ustedes. Y bueno, me referí más a las áreas quirúrgicas, porque sí, nos encontramos a un auxiliar que se atrevió a estar instrumentando, obviamente, cuando, fíjese, eso es importante que lo tengan consciente. La auxiliar nos dice que ha trabajado no solamente esa vez, sino varias veces con el mismo cirujano, que nunca le había dicho nada al cirujano. Cuando abordamos al cirujano, se le dijo, ¿usted está consciente de que ella es auxiliar? Sí. ¿Y por qué la acepta? Porque la jefa me la impone. Acá. ¿Ya? Oiga, ¿Ya? ¿y qué En haría? ese Y momento qué, se acabó el sí, amiguismo, se acabó todo. pero mire, hay otra irregularidad muy grande, grandísima, ¿sí? ¿Qué pasa cuando licitamos el equipo instrumental y es un técnico que a veces es licenciado o es arquitecto y entra al quirófano, no sabe ni moverse en el quirófano y luego no tiene la preparación ni el cirujano y ponga usted el implante porque usted lo mandó a la industria? A ver, eso está Se dieron cuenta de la gravísimo. diferencia que les di legalmente entre lo que es el ejercicio y la praxis. Ah, bueno, a él se le aplica, si la jefa de piso, la jefa de quirófano, manejara bien su derecho de réplica y el deslinde de responsabilidades, ejerce la 019 y afuera. Se van esos técnicos, porque ahí no debe de haber más que una enfermera quirúrgica y obviamente la circulante. Eso se puede hacer, Son, pero si no son, conocen cómo moverse legalmente, ¿cómo lo van hay a justificar? licitación. Hay A licitaciones que hacen, licitaciones. contrata el área administrativa y los contrata sin revisar la letra chiquita o sin poner condiciones donde diga, quiero que el técnico sea una enfermera especialista quirúrgica, ¿sí? Por ejemplo, algo Además, así. recuerden que los No, subrogados, bueno, sí, tenemos una los gran subrogados, ventaja, tenemos los una gran ventaja. subrogados. Con la transición, el nuevo patrón no va a aceptar subrogados, No. no va a aceptarlos. Entonces, se tiene que llevar a acuerdos y el nuevo patrón sí tiene un organismo colegiado de enfermería. Es importante que en esos organismos colegiados sí estén, perdón, lo voy a decir públicamente, auténticas quirúrgicas, auténticas, me refiero, con conocimiento legal de todo esto, para que en el momento de la toma de decisiones en esos acuerdos para evitar los subrogados, ahí se pida eso que acaban de decir ustedes con esa precisión. Ok, que Claro. venga la persona que va a traer todo el instrumental y el organismo propio para poder poner ese tipo de aditamentos, sí, pero siempre y cuando sea una enfermera quirúrgica la que venga con ellos. La exigencia de que sea una quirúrgica con conocimiento para que tenga ese dominio de habilidad y pueda conducirse adentro de un quirófano, que conozca, que no solamente se meta, ¿no? Porque entonces estamos desviando la normativa. Pero repito, si no conocemos nosotros la ley, ¿cómo vamos a hacer que esto se logre? ¿Cómo voy? ¿Sabe qué nos estamos encontrando también en ese momento? Que no saben hacer documentos. Nos dice la jefa, es que mire, yo ya lo di, aquí está, 3 veces. Es que así no se hace un documento, jefa. Entonces, ¿cómo? Tiene usted que bajar esta ley, esta ley, esta ley, y se arma así, un oficio se arma así para que no se lo regresen, si no, se lo reciben y lo archivan. ¿Por qué? No lo consideran competente para tomarlo en cuenta en un aspecto resolutivo. Y así nos lo dicen los jefes y los de los jurídicos, ¿eh? Es que el oficio no reúne los requerimientos necesarios ni siquiera para contestar. Así nos dicen, ni siquiera para contestar, ¿sí? ¿Qué les falta entonces a todas las jefes, mandos, medios? Conocimientos legales, conocimientos. Tenemos que enseñarles cómo se hace el derecho de réplica, cómo se hace una solicitud, cómo se hace una queja, una sugerencia escrita. Tenemos la Bueno, instrucción 314 para hacer sugerencias. O sea, muchos detallitos, Lupita, que sí es muy importante, ¿eh? Muy sí, importante tenemos sí, presentes. sí. La capacitación continua, la educación continua debe de estar presente en todos nosotros los profesionistas, en todos.
Y sí, una gran verdad para todo nuestro público, hay que colegiarnos, hay que certificarnos, ¿sí? Hay que agruparnos como enfermeras para que podamos, ahora sí que pedir que nuestros derechos sean respetados también, ¿sí? Si no nos... Escuchen, les voy a dar un ejemplo de cómo los colegios son importantes. No importa cuál, ustedes tienen que elegirlo, si voy para todo el público, ¿sí? El que quiera, el que más les convenza, el que tenga la seguridad jurídica, porque también un colegio, recuerden que debe de tener su referendo anual, etcétera. También eso lo estamos checando, ¿no? Porque hay colegios que de dudosa reputación. Pero bueno, ¿a qué voy? Se encontró esto y fue en Ciudad de México. Grupo de enfermeras que de alguna manera quirúrgicas, y doy el ejemplo de quirúrgicas, ¿sí? Enfermeras quirúrgicas que hicieron su post-técnico quirúrgico por el año 1900, 2000, antes de Fox, yo recuerdo muy bien eso. Bien, en ese momento nos dicen es que yo soy así y la queja del cirujano era que no tenía la misma habilidad, que ya no conocía muchas de las herramientas nuevas, etcétera, etcétera. Queja de los cirujanos. Porque cuando están ustedes son de amiguis, pero ya cuando estamos nosotros se quejan hasta del por qué razón se les sale el pelito por el turbante, ¿sí? Todo eso. Bien, cuando nos dan esos elementos y ellos nos muestran pruebas de que tienen esa falta de dominio, entonces tenemos que meter a ver el expediente, empezamos a revisar los expedientes y varias de ellas ya tenían ese curso postécnico caducado. Se pidió que se diera algo, como dice el señor presidente, abrazos, no balazos, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué maneras los atenuantes. Bueno, se vio que de ellas, hablo de 5 enfermeras que estaban en ese plan, 3 sí estaban colegiadas en un colegio y estaban certificadas como enfermeras quirúrgicas, a pesar de que son nada más de postécnico, pero estaban certificadas y estaban colegiadas desde el año 2005, 2006, bla, 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 o sea, bien, bien. Tenían sus documentos y todos los documentos metidos en sus expedientes. No, no, dos no estaban ni colegiadas, ni certificadas, bueno, no sabían ni qué era un colegio. Ellas estaban en la obsolescencia total, ¿sí? En el momento que se hizo todo lo demás, el encuadre, se dijo, no, ustedes ya no pueden seguir. Es que yo ya estoy ganando como especialista y nadie me puede quitar mi salario. Discúlpame, sí. A esas dos se les retiró el código de especialistas y se fueron a trabajar con el código que ameritaban. En este caso, si nada más eran de nivel técnico, se fueron a trabajar con salario de auxiliar. De auxiliar. Y dijeron, ya no voy a entrar al quirófano. No, pues no, ni te vamos a dejar, porque tú no puedes estar ya en el quirófano. Es que mi expertise, si no tienes un documento, no. Y te hubieras colegiado y te hubieras certificado, ¿por qué? Porque se mandó llamar al colegio y el colegio dijo, sí, yo doy la cara por estas 3, porque se han certificado conmigo y a mí me consta que entran a mis cursos, que están así, que están colegiadas y certificadas conmigo. Por lo tanto, a ella sí se le respetó. Su colegio hizo valer esa certificación. Eso es bueno. Entonces sí Sí, tiene un peso. El quinto de profesiones apoya a los colegios. ¿Por qué sí. razón no lo entendemos? Era lo que les puse en una pantalla. ¿Por qué no lo razonamos? ¿Por qué no? Si hasta el gobierno les da dinero para que paguen su certificación. ¿No? Allí viene para la actualización. Sí. Sí. Bueno, excelente tema y muchas preguntas. A ver, de las preguntas, Demasiadas preguntas, diría yo, Lupita. Como sí, siempre, pero doctora Lupita, es un placer escucharle con todos sus temas, todo muy interesante. Y bueno, no vamos a acabar con las preguntas. Yo creo que nada más voy a hacer 3. Nada más, doctora, porque si no, no vamos a, Sí, sí, esos son temas es, muy ¿qué de les mucha diré? De generar polémica. polémicas, sí. Exactamente. Sí. Bien, dice de Reina Mendoza, doctora, buenas noches, excelente tema, buen dominio. Yo estudié en una escuela privada de Yucatán, la cual está avalada por la UPAP, pero ahora el IMSS me pide la OTA, las siglas OTA, de la escuela sede, no de la escuela que avala el postécnico, y por lo tanto no me acepta los documentos para escalafón. ¿Qué puedo hacer? Ay, Dios mío. La crisis, esa es otra evidencia. Definitivamente también lo estamos encontrando. Hay escuelas que utilizan un nombre, ¿sí? No sé, voy a dar nombres falsos, ¿no? Benito Juárez, la escuela Benito Juárez, y dice que forma o da cursos posttécnicos.
pues uno se apunta, ¿no? De confianza y cree uno, si no conoce uno que debe de tener la OTA significa opinión técnica académica favorable. Favorable. Favorable, debe ser OTAF, ¿sí? Bueno, bien, y además, que en el momento que yo me inscriba, la OTAF esté vigente, porque eso también lo checamos. Si yo veo que en este momento a la escuela sí tenía OTAF, pero se le acabó en enero y ahorita está en trámite, no es válido, ¿eh? No es válido porque me estoy apuntando en una escuela que está en trámite. O sea, en ese momento que yo me apunté ahorita, no tiene OTAF, porque la OTAF tiene periodos y ahí dice válida de tal fecha a tal Años fecha. de vigencia. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Por eso a las escuelas, cuando las supervisamos, se les dice que empiecen a hacer su trámite antes de que se les acabe la vigencia, para que no tengan esos errores y se les rechace al recurso que forman. Pero bueno, el caso de ella es de los clásicos que estamos encontrando. Ella se registra en una escuela, se le pide, porque se le van a pedir constancias de que están registrados y las llevan. Y viene la constancia de la Benito Juárez. Resulta que, comillas, cuando terminan su curso, la constancia, el diploma que les dan no viene de la Benito Juárez, viene de la escuela Margarita Maza. ¿Qué ole? ¿No? Si estabas estudiando en la Benito Juárez, no en la Margarita Maza, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es buscar la OTAF de la Margarita Maza y resulta de que no está. Por lo tanto, no es válido el curso que hicieron. No es válido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se les dice? Que cuiden esto. Para eso estamos las federaciones. Y obviamente entre federaciones, si a mí me dice la maestra Lupita, fíjese que hay una escuela, bla, 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 así en Mérida, que tiene esas características, la buscamos y le digo, cuidado, dígale a sus agremiados que cuidado con esa escuela. Porque para eso estamos las federaciones, para apoyarnos, para poderlos sacar esas dudas que ellas tienen y que no cometan los errores. Porque sí, el IMSS es muy riguroso, el IMSS Bienestar. No cumples fuera. Es que la hice en esta escuela, se investiga, lo siento. Es que ya estoy ganando como especialista, se te quita el código y te vas a otro, porque no tienes con qué respaldar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros le llamamos escuelas patito de dudosa reputación. Sí, mi querida colega, la que hizo la pregunta, definitivamente lo único que puede hacer es volver a repetir o revalidar. Hay algunas escuelas que toman, les hacen evaluación, les evalúan competencias, demás, y pueden revalidarle como para que puedan darle el curso postécnico. Obviamente es volver a pagar la escuela, etcétera, porque pues eso cuesta, a la escuela le cuesta, ¿sí? Y hay algunas escuelas que sí tienen autorizada la revalidación. Entonces es muy importante ver con quién. No cometan errores, mejor pregunten si la escuela donde ustedes aspiran tiene todos los requisitos legales para poder ofertar lo que les oferta. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sí. Nancy nos pregunta, ¿cuál es la implicación legal y hay forma de solucionarlo si primero se realiza el curso como técnico especializado y posteriormente se hizo un año de complementario para la licenciatura en enfermería? ¿Se puede seguir haciendo función como especialista? No, no. A menos de que esté colegiada y certificada y su colegio le haya certificado en este momento durante todos los años, desde que empezó hasta ahorita, porque así el colegio dice, a mí me consta que es especialista. Entonces, en ese momento se le amalgama la licenciatura con la especialidad de posttécnico y se le da un plazo para que haga el posgrado, pero se le mantiene en su puesto. Ahí no hay problema. Y me permite, doctora Lupita, hay la certificación para postécnico y posgrado. Existen las dos, ¿sí? Para pediatra, para quirúrgica, para todas, existe la certificación en los dos. Claro. Así que Por es eso, bueno porque se está exactamente, exactamente, ese es uno de los elementos que se toman en cuenta, porque el hecho de que una persona, un profesional, decida colegiarse y certificarse significa que tiene identidad y conocimiento, porque lo hace sin pedirle nada a nadie. Sabe que si yo soy profesional, tengo la obligación y ética profesional de colegiarme y certificarme, no porque me digan a fuerza me lo piden, no. Cuando dicen a fuerza significa que no son actos conscientes, no se sienten profesionales. Sí. Un auténtico profesional lo hace por inercia, porque sabe que debe de cumplir con ella misma. Y es su seguridad. Si se da cuenta ahorita, eso se está haciendo. También recuerden que hubo un caso en México de un enfermero que por ahí inclusive está procesado, precisamente por haber hecho tocamientos estando solo, y cuando vieron que si estaba colegiado y certificado, el juez dijo,
está colegiado y certificado, se le apoya, porque es un ente, está identificado. No todo el peso de la ley, y fue todo el peso de la ley. Sí. También permítame decirle que nosotros como federación participamos en todo lo que compete a quirúrgica, ¿sí? Para la certificación, o sea, en elaborar, en apoyar en la elaboración de los instrumentos con los que va a ser evaluada la persona. Claro. Así es, o sea, elabora los reactivos, checa los reactivos y sobre todo ahorita que los reactivos ya deben de ir, también es una cosa que se le están diciendo a los colegios ahora, para poder seguir certificando gente, se les dice a todos, ¿eh? A todos, ¿sí? Es muy importante que actualicen los reactivos, ahora ya debe llevar léxico MUEC, ¿sí? Sí, porque si no vamos a tener reactivos del año de No, Santa no, no, Florencia Nightingale. incluso ahorita estamos trabajando ya el diplomado de calidad y seguridad del paciente en el marco del modelo único de evaluación de la calidad, MUEC, ¿sí? Estamos capacitando y tenemos ese diplomado muy completo, Y va a muy ser con cupo limitado, Lupita, ¿verdad? cupo Y ya limitado porque vi la presentación que dio el médico la sesión pasada, ¿eh? sí, con Por él eso estamos trabajando, sí, me gustó mucho porque él trabajó lo de lo que eran los riesgos. Y es ahí donde sí. digo, a ver, vamos a hacer un trabajo de estadística, ¿no? Con aplicando momios para ver qué tantos riesgos represento yo sin conocimientos para un paciente. Y van a ver que vamos a salir con 5 de Sí, riesgo de momios. de hecho, vamos a empezar con riesgos, pero digo, a ver, no, no, doctor, vamos a empezar un poquito a dar un panorama de lo que es el MUEC y de ahí caemos en riesgos. Y ya estamos dando la introducción para el diplomado a la Perfecto. vez, así que Muy estamos bien. en ello. Sí, Qué bueno, porque de alguna manera sí es importante y repito, el conocimiento de todo lo que son esas herramientas de la calidad que maneja y que el doctor se quedó corto manejando una, dos o tres porque es poquito el tiempo que tenemos, pero sí, realmente la calidad nos da muchas herramientas que debemos de tener aplicables y el apartado legal, porque todo tiene un fundamento legal, todo. No hay nada en los procesos de enfermería y de las áreas médicas que no tenga un fundamento legal. de hecho, toda profesión, todos como profesionistas lo tenemos. Tenemos Así, un código deontológico, tenemos el aspecto jurídico legal que nos reconoce a nivel claro, nacional. por supuesto. Sí. Y si nos metemos a ver todo lo del apartado B y todo lo que es la ley del trabajo, no, Dios mío, de verdad, por eso digo que si algo tenemos en México es lo normativo, pero también adolecemos del conocimiento porque estamos con una cultura sindical arraigada, en donde siempre creíamos que nuestro sindicato nos iba a defender y ahora que ya los filtros vienen fuertes y no hay sindicato, y además el sindicato que entre va a tener que apegarse legalmente. Entonces va a ser bien difícil poder justificar como antes nos justificaba. De ahí el por qué ahora la CONAMED sacó esos decálogos, por eso es muy interesante que los vean, muy interesante.